estoy poniendo el icono para grabar y está tardando. Ahí está. Bueno, listo, arranquemos. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Bueno, cuando me mandes el... Bueno, Carla, cuando me mandes te acepto. Para empezar esta primera parte quiero que repasemos, ¿sí?, un poquito de anatomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte de la anatomía la vamos a ver bastante, la vamos a analizar bastante desde la fisiología normal y cómo se aplica a la fisiología ventilatoria. Entonces, recordemos las pleuras, ¿sí? Las pleuras son membranas, es una membrana en realidad, plegada sobre sí misma, la visceral va a estar en contra del pulmón, la parietal va a estar, que es la línea azul, va a estar en contra de todo lo que es la cara interna de la caja torácica, entre ellas va a existir un espacio pleural, ¿sí?, que es el que marco acá con el cursor. Este espacio, saben, para pacientes normales, en sujetos normales, es un espacio virtual, hay un líquido, ¿sí?, que secretan las células caliciformes del epitelio de las pleuras, que es plano simple, para que éstas puedan moverse una sobre la otra sin fricción, y esto nos da la pauta de que es la unión de dos estructuras que tienen tendencias diferentes. Bien, esperen que voy a emitir a sus compañeros porque no puedo ver toda la pantalla, no sé por qué tengo que entrar a una y salir a la otra y se me hace un lío. Bueno, saliendo de esto, de anatomía, tengamos en cuenta la parte más importante, el músculo más importante, el diafragma, ¿sí? Es el que va a hacer el ejercicio más importante para poder expandir, ¿sí? Y después vamos a ver bien cómo termina funcionando. Desde el punto de vista de la medicina intensiva, y lo digo así porque la ventilación mecánica, ustedes habrán escuchado en algún momento, se usa en distintos ámbitos, ¿sí? Puede usarse a nivel domiciliario, puede usarse en internados comunes, pero si nos centramos en nuestra materia con los pacientes de alta complejidad, desde el punto de vista de la medicina intensiva siempre va a ser un procedimiento que va a estar para sostener al paciente temporariamente, transitoriamente, durante todo el tiempo que ese paciente lo necesite. Y digo sostener la respiración porque hago la diferencia entre ventilación y respiración, ya lo vamos a ver, y por qué decimos ventilador mecánico y no respirador mecánico. Lo más importante a tener en cuenta es que la presión que maneja la ventilación mecánica es exactamente opuesta a la que nosotros mantenemos o manejamos en ventilación espontánea, que es la presión positiva. Esto no es gratis, tiene un costo para todo el organismo porque provoca grandes cambios fisiológicos en varios de nuestros sistemas, no solamente en la ventilación espontánea ni en el sistema respiratorio, sino que repercute en todos los demás órganos y sistemas. Eso lo vamos a ver ya quizás en otra clase, ¿sí?, más adelante. Siempre la decisión de ventilar a un paciente corre por cuenta del médico, ya sea el clínico, el intensivista, en este caso, si lo vemos en la medicina intensiva, o el neumonólogo, si es en la casa, etcétera, etcétera. Siempre la decisión va a ser médica. Nosotros, los kinesiólogos, estamos aptos para poder manejar y maniobrar todos los parámetros de ventilación mecánica, ¿sí? Pero la decisión de ventilar siempre va a ser médica. Es quien conoce la fisiología tanto normal como patológica de su paciente y por lo tanto toma esa decisión. Lo importante que ha ido cambiando con los años de la ventilación mecánica es que la ventilación mecánica tiene una filosofía distinta a la que tenía cuando surgió.
Cuando surgió era ventilemos y demos aire, porque si no, no puede respirar y se muere. Y ahora, con toda la tecnología y el avance, la filosofía cambia y tiene una premisa fundamental. Yo voy a ventilar al paciente para ayudarlo a respirar, pero en esta ayuda tengo que limitar al máximo todos los daños que pueda causar con el uso del ventilador, porque están muy estudiados y muy conocidos todos aquellos daños, o BILI, que son siglas en inglés, que es el daño producido por la ventilación mecánica o la injuria producida por la ventilación mecánica, que se producen cuando los parámetros no son los correctos y cuando programamos parámetros no correctos en un paciente con una determinada patología, ya sea pulmonar o no, ¿sí? Para hablar de la ventilación espontánea, lo que tenemos que marcar es que la ventilación espontánea siempre va a tener la finalidad de generar el intercambio gaseoso. Entonces yo no digo que ventilación es respiración, ¿sí? Digo que gracias a la ventilación puedo respirar. Son dos procesos que, si bien la respiración es un proceso grande que lo abarca, no es lo mismo ventilar que respirar, ¿sí? Vamos a callar el celular. Bien. En cuanto a la finalidad ulterior de ambas, tanto de la ventilación mecánica como la ventilación espontánea, es la misma, es el intercambio gaseoso, ¿sí? Lo que pasa es que ambas van por distintos caminos para llegar al mismo final, ¿sí? La ventilación espontánea siempre va a tratar de darme un intercambio gaseoso efectivo de una manera segura y a un costo de energía aceptable para el organismo. Cuando todos estos mecanismos, tanto de intercambio como de manera segura, porque no hay un buen transporte, porque no hay una buena recepción del gas, y el costo de energía supera lo que ese organismo puede soportar, es allí cuando está la decisión médica de comenzar con la ventilación mecánica para asistir al paciente. Por eso, de acá surge, chicos, que el concepto de ventilador y de ventilación, ¿sí?, tiene que ver con transportar gases, ¿sí? Lo que hace un ventilador no es respirar por nosotros, nos ayuda a que nosotros llevemos a cabo una respiración. También podemos decir que es segura y a un costo de energía aceptable para el organismo, porque tenemos el principio que les dije antes de no dañar con la ventilación mecánica. Entonces, yo digo ventilador y no respirador. ¿Se entiende la diferencia? Espero que puedan comprender el concepto fundamental. Va a ser un aparato que me va a ayudar a entrar y sacar flujos, gases, presiones, movimiento de un gas, pero no va a poder hacer el intercambio gaseoso por mí. Lo va a tener que hacer mi pulmón, o en este caso el pulmón del paciente. Y a eso se le considera respiración. Bien. En cuanto a los objetivos que tiene la ventilación mecánica, son muy claros. Hablamos del más importante, que es lograr el intercambio gaseoso. ¿Para qué? Para seguir con vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo mejoro el intercambio gaseoso, voy a mejorar la ventilación alveolar y la oxigenación arterial cuando el paciente presenta fallo ventilatorio y o fallo hipoxémico. Para mantener y restaurar el volumen pulmonar o modificar la relación de la curva presión-volumen, y acá vamos a empezar a usar términos propios ya de la fisiología aplicada. BT significa volumen tidal, ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten para consultarme, me lo van a consultar cuando termine la clase, así que les pido que anoten todas las preguntas y las dudas que vayan teniendo. Cuando termine la clase yo saco el Power y nos ponemos a charlar acerca de sus dudas, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, porque este es un tema denso, largo, pero que tiene algunas aristas que a veces es un poco difícil comprender algunos conceptos.
El VT, que es el volumen pulmonar, o también llamado volumen tidal en ventilación mecánica, no es más que el que ustedes conocen que el volumen corriente, que es ese volumen del gas que se moviliza en un ciclo entero, o sea, un ciclo conlleva inspiración y expiración. Y la relación presión-volumen, que van a ser los dos parámetros más importantes que vamos a manejar en nuestra ventilación espontánea y que después vamos a traducir a la ventilación mecánica. Para poder lograr estos dos objetivos, siempre queremos mantener, mejorar la capacidad residual funcional, el volumen del fin de la inspiración, mejorando o aumentando la distensibilidad pulmonar y también evitando el atrapamiento aéreo. No se preocupen por todos estos conceptos porque los vamos a repasar y además de repasarlos, lo que vamos a hacer es conocer nuevos conceptos como el de distensibilidad, que yo creo que lo deben conocer, pero ahora lo vamos a conocer aplicado a la ventilación mecánica. Espérenme un segundo, que admito a un compañero. Bien. Qué lástima que no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo, no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, espero que ahí puedan ver el power entero. A ver, ahí está. Por otro lado, el tema de disminuir el trabajo respiratorio es importantísimo porque nosotros tenemos que pararnos en situación y en contexto. Estamos en una terapia intensiva, estamos por aplicar una ventilación mecánica, entonces mi paciente, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que primordialmente tiene? Una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Sea o no de origen pulmonar, porque hay muchas causas para la insuficiencia respiratoria, pero está en situación de insuficiencia respiratoria. Entonces, seguramente ante esto hay un montón de cosas que se producen fisiopatológicamente por esta situación, pero a nivel muscular, la intención de la ventilación mecánica es disminuir la carga de los músculos respiratorios y del costo de oxígeno que implica esa demanda, ¿sí? Esa demanda respiratoria patológica que tiene el paciente. Perdón, se me fue. Y también revertir o combatir o prevenir muchas veces, si vemos que se viene empeorando la situación, la fatiga muscular. Sabemos que la fatiga muscular diafragmática puede llevar a la muerte al paciente. Piensen en un paciente neuromuscular, por ejemplo, ¿sí? En un Guillain-Barré. Bien, les voy a ir tirando ejemplos de cosas, así van pudiendo relacionar un poquito, porque yo sé que ustedes de patología han visto bastante en los otros años, así que bueno, vamos a tratar de ir relacionando. Y también mejorar la oxigenación tisular. ¿Por qué? Porque si yo mejoro la cantidad de oxígeno, aumento la disponibilidad de oxígeno que hay para poder mejorar la redistribución de esta provisión de oxígeno a todos los tejidos. Pensemos en un paciente en una gran insuficiencia respiratoria, ¿sí? El tejido primordial más sensible a la falta de oxígeno es el nervioso. Pensemos que en 4 minutos una neurona muere. En 4 minutos sin oxígeno una neurona muere. Entonces, estamos hablando de distribuir, mejorar la distribución y mejorar la cantidad de oxígeno disponible. En cuanto a la ventilación espontánea, siempre tenemos que pensar en que una primera etapa de este proceso de la ventilación espontánea es entrar y sacar un gas. Eso es la ventilación espontánea, entrar de la atmósfera al pulmón y sacar el gas del pulmón hacia la atmósfera nuevamente, ¿sí? Este es el concepto básico de lo que nosotros hacemos en la ventilación pulmonar normal espontánea, ¿sí? El movimiento del gas. ¿Para qué? Ya lo estuvimos hablando. Para poder tener un intercambio gaseoso, ¿sí? Para poder luego oxigenar todos los tejidos. Entonces vamos haciendo una renovación del gas, ¿sí? De ese gas. Cada ciclo me va a movilizar una cantidad de gas y toda esa cantidad de gas en un ciclo entero de inspiración y expiración se va a llamar volumen tidal, que no es más lo que ustedes conocen, como les dije recién, como volumen corriente, pero en ventilación mecánica aplicamos esta terminología. Cuando yo voy a hablar
de la cantidad de gas que llega al alveolo, voy a decir que es toda esa mezcla gaseosa que llega al alveolo y esa es la ventilación alveolar. Pero la ventilación alveolar no es todo el gas que entró, ¿sí? Todo el gas que entró es el volumen corriente. Todo el gas que va a salir después de haber entrado va a ser el volumen minuto expiratorio, pero la ventilación alveolar no va a ser la misma la misma cantidad que el volumen minuto expiratorio. ¿Por qué? Porque todo el gas que va a salir, solo todo el gas que entró, una parte va a ir al alveolo y toda la otra parte del gas que vuelve a salir es gas que nunca tocó los alveolos, que nunca participó en el intercambio gaseoso y que quedó en las vías aéreas periféricas de distinto calibre, llamado todo ese espacio muerto. Quiero que tengan en claro estos conceptos porque los vamos a ir manejando de a poco en todo este capítulo, ¿sí? La ventilación espontánea, ¿sí? Siempre para llevarse a cabo, para poder realizarse, necesita vencer la impedancia del sistema. Ustedes saben perfectamente cuáles son. Tenemos las dinámicas y las estáticas, ¿sí? Las dinámicas con todas las fuerzas resistivas y las estáticas con todas, que tiene que ver con todas estas propiedades elásticas naturales que tiene el sistema. Para que yo pueda inspirar, se tiene que generar una presión suficiente, ¿sí? Para poder vencer esa impedancia del sistema y que el aire ingrese. Pero además, esta generación de presión necesita dos cosas primordiales, que es, por un lado, transportar el gas inspirado, o sea, que el aire entre, que esta mezcla gaseosa pueda entrar por la vía aérea, y por el otro lado, la presión tiene que ser tal que sea capaz de insuflar el alveolo para poder recibir este gas que está entrando, ¿sí? Entonces, a expensas de esto, vamos a ver que para generar esto, vamos a necesitar la fuerza de los músculos inspiratorios, o sea, la fuerza diafragmática y sus accesorios. Depende si estamos en una respiración que no sea tranquila. Si estamos en una respiración tranquila, con el diafragma, quizás alguna activación muy mínima de algún otro va a ser suficiente para generar esa presión, ¿sí? Entonces, queda claro que nosotros respiramos por la diferencia que se genera de presiones que generan la fuerza a los músculos respiratorios. Ahora vamos a analizar bien esto. Yo tengo que partir siempre de que, acá volvemos un poco a la anatomía, de que yo voy a tener estas dos fuerzas contrapuestas que le hablé recién, compuestas por dos componentes que hablamos al principio. El pulmón siempre va a tender a colapsar por sus características anatómicas, histológicas, siempre va a tender a colapsar. Y la caja torácica siempre va a tender a abrirse. Gracias a la existencia de las pleuras, ¿sí? Que las une, que es, les vuelvo a repetir, es una sola membrana replegada en sí misma y las une. Gracias a estas dos fuerzas contrapuestas es que la presión pleural es negativa, ¿sí? Entonces, gracias a eso podemos decir que en situación de reposo, ¿sí? Yo voy a poder haber vencido luego de hacer la inspiración y haber vencido la impedancia del sistema, haber inspirado y luego de haber inspirado, estar en situación de reposo, ¿sí? Al final de la expiración, en donde yo voy a conseguir un equilibrio de la presión interna, ¿sí? Subatmosférica que tenemos nosotros adentro del pulmón y de la presión atmosférica por fuera. Entonces me voy a encontrar luego de la expiración una situación de reposo con flujo cero, con volumen cero, ¿sí? Cuando hablo de algo tan importante, es un concepto que se los voy a marcar siempre en ventilación mecánica, tanto como el volumen tidal. Cuando hablo de la capacidad residual funcional, voy a decir
que es el volumen pulmonar al final de la inspiración. Y en una situación normal, en una expiración no forzada, es igual al volumen de reposo que les dije recién, al flujo cero, al volumen de relajación que hablé recién, que es igual a cero. En individuos normales y en situación de reposo. Cuando nosotros tenemos una situación patológica de obstrucción al flujo, entonces ahí es cuando la capacidad residual funcional se torna patológica, se rompe este equilibrio, ¿sí? Y muchas veces, no muchas veces, cuando está esta situación patológica, la capacidad residual funcional vence a este volumen residual o este volumen, no, perdón, no residual, dije, perdón, de reposo, a este volumen de reposo, a este volumen de relajación que en situación de reposo es cero. Siempre vamos a tratar de que para para una situación de normalidad, vamos a tratar de que haya un equilibrio entre estas dos fuerzas para poder alcanzar esta situación de reposo para después generar una inspiración nuevamente. Esperen que me están escribiendo sus compañeros. Uy, no ven ni escuchan nada. Chicos, abran los micrófonos un minuto, porque me están diciendo que no pueden ver nada. A ver. Yo veo bien, profe, se ve bien y se escucha bien. Parte. Sí, yo también veo todo de corrido y todo. Sí, yo también. ¿Se ve solamente el PowerPoint? Sí. Bueno, no sé si Fernanda Ríos me puede ver ahora o me puede escuchar. Porque yo la acepté, está aceptada. Ah, bueno, Jofre tiene No sé si está Fernanda, a ver, no la veo. Qué problema, chico. Lo que pasa es que a algunos se les corta internet. Bueno, que me vuelvan a pedir ingresar. Bueno, esperemos que me pueda ver. ¿Ahí ven el PowerPoint? Sí. Sí, se ve. Ah, bueno. Bueno, estoy esperando que cuando me digan, ingresan de nuevo. Bien, igual la clase queda grabada, chicos, así que no se hagan problema por eso. Bueno. Para volver a repasar, vamos a tener todo el tiempo que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque si nosotros sabemos esta parte normal, vamos a poder, ¿sí? Poder contextualizarnos después en un paciente con una patología pulmonar o no, pero sometido a ventilación mecánica. El volumen corriente va a ser el volumen tidal, es el que vamos a movilizar en cada ciclo. La capacidad inspiratoria va a ser el volumen corriente más una inspiratoria máxima. La capacidad vital va a ir desde la inspiratoria máxima hasta la expiratoria máxima. El volumen de reserva expiratorio va a ser aquel que esté luego de una expiración máxima. La capacidad residual funcional va a ser aquella que conlleve todo lo que quede después de una expiración forzada en situación de patología, porque en situación de normalidad, recuerden que siempre la capacidad residual funcional va a ser igual al flujo cero. La capacidad pulmonar total es otro concepto que vamos a charlar mucho, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que la capacidad pulmonar total siempre vamos a tener que tener muchísimo cuidado con la capacidad pulmonar total de no superarla, ya vamos a hablar un poquito de esto,
porque ahí es donde empiezan a aparecer los daños causados por ventilación mecánica. Y el volumen residual, quiero que recuerden esto, que es ese volumen de aire remanente que queda en el pulmón, ¿sí?, que nunca se va a salir porque es lo que me permite tener los alvéolos abiertos. Esto ténganlo bien presente porque lo vamos a charlar bastante. Bueno, el volumen al final de la expiración, como les venía diciendo, siempre tiene este volumen de reposo en individuos normales, va a ser igual, ¿sí? Va a ser siempre igual. Pero si nosotros tenemos, ya saliendo de la situación de reposo, yo tengo que generar una inspiración, tengo que vencer y tengo que poder, sí, vencer la palabra, estas fuerzas elásticas y las fuerzas resistivas también. Entonces ahí es cuando empiezan a actuar los músculos inspiratorios, que son los que comienzan a generar una fuerza, esa fuerza se traduce en presión, esa presión se va a transmitir a los diferentes elementos, ¿sí?, que va a ser, primero que nada, va a ser a la presión pleural, ahí tienen una sigla para seguir recordando fisiología normal, lo que va a hacer que la presión pleural disminuya, a la vez esto se va a transmitir al alveolo, ¿sí?, y dentro del alveolo va a suceder que también la presión dentro del alveolo, o sea, la presión alveolar, también va a disminuir. Todo esto va a generar que adentro del pulmón la presión alveolar se genere una presión subatmosférica diferente a la presión atmosférica del exterior y se va a generar una diferencia, un delta de presiones, en donde va a permitir que se establezca un flujo de gas inspiratorio y que ese flujo de gas ingrese al pulmón como un volumen corriente porque entra y después sale. Entonces, lo más importante, porque ustedes saben que la expiración es pasiva, lo más importante es todo este trabajo que conlleva esta diferencia de presiones que se va transmitiendo a las diferentes estructuras, poder generar ese ingreso de flujo inspiratorio. Entonces, la diferencia entre una presión y otra me va a generar una nueva presión, ¿sí? La diferencia entre la presión alveolar que voy a tener, bien digo, dentro del alveolo y la presión pleural o transpleural, como le pueden decir también, me va a generar una nueva presión que va a ser la presión transpulmonar. ¿Por qué es tan importante la presión transpulmonar? Porque la presión transpulmonar, esperen un minuto, porque la presión transpulmonar va a ser la encargada, ¿sí?, de generar, va a ser la responsable de generar la negatividad de esta, va a ser la responsable de generar el ingreso del flujo. Acá es un poquito más de lo que les explicaba con el dibujito animado de antes. Tenemos al final de la expiración un pulmón en reposo y durante la inspiración un pulmón que va a empezar a activarse. Fíjense en el dibujo de la izquierda, vamos a estar en una situación total de reposo, al final de la expiración vamos a ver que la presión transmural o transpleural, como dijimos recién, o transpulmonar, es lo mismo, son sinónimos, va a estar en consonancia con, va a generar una presión que va a hacer que estén en consonancia la presión alveolar y la presión atmosférica, que van a estar las dos en cero y no va a haber ningún movimiento de gas, ni entrada ni salida. Y vean que las flechas, tanto las negras que se acercan, o sea, que hablan desde el pulmón, y las negras que marcan hacia afuera, que están hablando de esta tendencia del tórax a abrirse, van a ser iguales porque quiere decir que esas presiones están en armonía. En cambio, cuando yo comienzo la inspiración, fíjense estas flechas rojas que hablan de los músculos inspiratorios, ¿sí?, en el tórax, como son más grandes que las celestes que están adentro, que están hablando de la fuerza de retracción del pulmón. ¿Por qué? Porque generan un cambio de presión, entonces me negativizan la presión alveolar,
Entonces, como yo tengo que igualar las presiones, tiene que haber lo mismo adentro que afuera, permite que la presión atmosférica genere un flujo y empiece a entrar para poder igualar y volver otra vez a la situación de reposo. Siempre nuestro sistema respiratorio, bajo esta fuerza de gravedad, siempre vamos a querer volver a esa situación de reposo, ¿sí? Es como que nuestras estructuras están preparadas para esa situación de reposo, y todo esto de que les estoy hablando se genera a través de un gran trabajo muscular y de un gran trabajo y de un gran costo. Respirar lleva un gran costo para el organismo. Ahí se lo muestro tranquilamente con los números, cómo disminuye la presión alveolar con menos de 1 centímetro de agua, pero miren cómo la presión que genera la fuerza muscular de los músculos inspiratorios genera una presión intrapleural, ¿sí? Transmural también de menos 8 centímetros de agua para poder generar ese ingreso que habíamos hablado. Acá es donde les voy a explicar muy básico todo lo que les acabo de decir. Este pedacito de PowerPoint, hay varios recortes así, me lo prestó el doctor Hernández, que es un médico intensivista de la terapia, que siempre es el gran educador nuestro de ventilación mecánica, a quien siempre recurrimos, y que el año pasado le pudo dar clase a los chicos también de ventilación mecánica, y bueno, muy amablemente me prestó estas animaciones muy básicas, pero la verdad que sirven para entender. Entonces, en situación de reposo no hay flujo de gas, las fuerzas están equilibradas. Esto decimos que es capacidad residual funcional en una situación normal, como les vine explicando con el volumen de reposo. En ventilación espontánea, la diferencia que hay es que el músculo inspiratorio se contrae, negativiza la presión, negativiza la presión pleural y genera un aumento de la presión, negativización, perdón, y está bien dicho, un aumento nada más que negativo de la presión, que en realidad es disminución, perdón, una disminución de la presión alveolar, entonces permite el ingreso del gas. Se me hizo un poco lío con la lengua. Pero ¿qué pasa en ventilación mecánica? Porque venimos hablando de la normalidad, y en ventilación mecánica yo tengo que llegar al mismo objetivo, que es que el aire entre, pero voy a venir por otro camino. Yo voy a generar un trabajo respiratorio a través de la presurización de la vía aérea. Lo que va a hacer la ventilación mecánica es positivizar la vía aérea, llenar la vía aérea de presión positiva. Esa presión positiva que viene por la vía aérea, por el que me está mandando el ventilador mecánico, se va a traducir a nuestra presión pleural, que se va a positivizar, y por lo tanto va a hacer que la presión alveolar no disminuya como antes, sino que aumente, y eso también va a provocar la entrada de gas. Así tan simple, con estos 3 dibujitos, es como se produce de manera completamente diferente el mismo fenómeno, que es inflar el alveolo, inflar el pulmón, llenar de aire el pulmón. Espero que se haya entendido. De ahí, el mismo concepto sigue siendo igual, que la presión transpulmonar va a ser la presión alveolar menos la presión pleural, y ahí voy a tener la situación digamos, el número que me va a dar esta presión transpulmonar. ¿Por qué es importante saber este número? Porque me va a dar mucha información cuando yo tengo un paciente ventilado. Ya vamos a ver cómo podemos hacer de maneras directas o indirectas para poder sacar el número de esta presión transpulmonar, que me va a dar mucha información de cómo se encuentra ese sistema sometido, ese sistema patológico o que está sufriendo, sometido a una presión positiva. Es importante para muchas cuestiones, para poder cambiar parámetros dentro del ventilador, para poder evitar daño, ¿sí? Y poder ventilar bien al paciente, y que el paciente además se sienta cómodo y acompañado. Uy, se nos fue el tiempo y dijimos re poco. Bueno, perfecto. Entonces,
como ya vinimos diciendo, ¿cómo voy a medir yo en una terapia intensiva? Hay una medición que se hace a través de medir la presión de las vías aéreas y hay otra medición que es la medición esofágica. La presión de la medición esofágica es un procedimiento que no todas las terapias intensivas tienen. ¿Por qué? Porque consta de un balón, en realidad se pone como un catéter que tiene como un sensor por vía nasogástrica hasta aproximadamente el lugar en donde el paciente tiene una forma de colocarse para saber que está cerca ese sensor de donde se encuentra el diafragma, porque entra ese sensor, es como un tubito que entra por el esófago, por eso le digo nasogástrico, y se coloca a la altura de donde está el diafragma, ¿sí? ¿Y qué va a medir? Y va a medir la presión esofágica. ¿Por qué? Porque la presión diafragmática y la presión transpleural se va a traducir y va a directamente irse a modificar la presión esofágica. Entonces, lo que me dé la presión esofágica, ¿sí? Me va a estar traduciendo lo que va a estar pasando a nivel transpulmonar, de la presión transpulmonar. Y lo otro que usamos mucho más fácil y que lo usamos todos los días y que lo hacemos con los ventiladores microprocesados de última generación, es medir las presiones en las vías aéreas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Más adelante todo está explicado, no solo acá en este PowerPoint, sino que yo ya ayer les subí un apunte de fisiología respiratoria aplicada a ventilación mecánica de la SATI, y está, SATI, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y está ya en el campus para que ustedes lean, y es exactamente lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Pero bueno, siempre explicarlo, esto es como muy engorroso, ayuda un poquito. La disminución inspiratoria de la presión esofágica siempre, como les dije, se traduce en este mecanismo, en este movimiento, en este esfuerzo del diafragma del paciente. Entonces, ¿qué me va a decir a mí la presión esofágica? Me va a decir cómo se está manejando el diafragma del paciente, qué esfuerzo, cuánto y cómo se está haciendo este diafragma para poder contraerse. Y esto es valiosísimo en muchísimos tipos de patologías. Por ejemplo, pensemos en un paciente neuromuscular que no tiene ningún problema respiratorio, pero sí tiene una debilidad muscular diafragmática que obviamente cuando se paraliza el diafragma necesita ventilación mecánica porque si no se muere, porque no tiene forma de respirar. Entonces, cuando yo quiero ver cómo va evolucionando y al momento de que yo quiero saber si puedo o no retirar los parámetros o incluso la ventilación mecánica para saber cómo se está manejando este diafragma, por ejemplo, en este caso. Y así me sirve para el destete de muchísimos tipos de pacientes, ¿sí? Y en otra patología Profe, se dejó de escuchar.
¿Me escuchan? Sí, profe, yo le escucho. Sí, se cayó internet. Bueno, vamos a ir un poquito más y vamos a dejar porque me parece que está empezando a mandar mal la antena. ¿Ven la pantalla ahí? No, No, profe, profe, no sale la su vemos. nombre. Sí, ¿Ahí? No, tampoco. Ahí está cargando. Ahí, ahí profe, está, ahí sí. ahí está cargando. Bueno. Bueno, de repente se cayó. Bueno, entonces, uy, me perdí. Esta era la manera de que podíamos ver la presión, cómo se relacionan la presión esofágica, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una curva de tiempo sobre una curva de volumen, ¿sí? Vamos a ver cómo el volumen en litros, este flujo en inspiración aumenta, ¿sí? Y luego una inspiración decae, y cómo se traduce ese aumento del volumen en la presión relativa a la presión atmosférica. Dijimos que la presión en esta curva de presión alveolar, en rojo que tenemos acá, vemos cómo habíamos hablado que disminuía, ¿sí? Lo normal es esto. Yo aumento el volumen porque ingresa el flujo, porque mis músculos se contraen, empieza la traducción de depresiones, como habíamos hablado, la presión alveolar disminuye, y cuando yo tengo un detector, un sensor de presión esofágica a nivel del diafragma, puedo ver cómo también la presión esofágica cae ante la contracción diafragmática. Entonces, esto sería algo normal que suceda cuando un paciente está inspirando en ventilación mecánica. Muchas veces ante situaciones patológicas, el ventilador genera una embolada de aire y uno ve las curvas que el paciente está recibiendo, pero si tiene una medición de presión esofágica y vemos que esta deflexión o esta parte, ven cómo se va hacia abajo, no se produce, es porque nos da la pauta de que ese diafragma no se está contrayendo, o a veces se contrae en otro momento, por ejemplo en la expiración, y no cuando el ventilador le está mandando el flujo inspiratorio, sino que se contrae en el flujo expiratorio, y todo eso corresponde a situaciones de asincronía y situaciones que por supuesto, el experto en ventilación mecánica tiene que, a través de la manipulación del ventilador, corregir para evitar lesiones y para evitar malestar del paciente. Tanto en ventilación mecánica como en ventilación espontánea, esto es lo que les quería remarcar como súper importante. La presión transpulmonar o transpleural o transmural, siempre esta presión es tan importante porque es la que determina cómo se va a llevar a cabo la inspiración y que se lleve a cabo la inspiración, y por ende va a ser la que va a determinar que se abran los alvéolos. Algo tan simple que nosotros venimos explicando en situación de patología muchas veces no es posible, y por eso muchas veces, a pesar de la ventilación mecánica, falla la ventilación mecánica, la patología nos gana y el paciente termina falleciendo. Entonces, esto es sumamente difícil en un aparato, sobre todo si el aparato respiratorio está patológico, lograr de llevar a cabo, y a un costo medianamente aceptable y de manera segura, porque las patologías a veces son tan críticas y tan graves que algo tan simple como lo que venimos estudiando no se pueda llevar a cabo incluso con la presión positiva. Siempre esta presión transpulmonar va a ser proporcional, ¿sí? A esta distensión alveolar va a ser, esta presión transpulmonar va a ser proporcional a la distensión del alveolo. Si yo aplico demasiada de más, se me van a distender de más e incluso los puedo llegar a lesionar. Y si no es suficiente, no voy a llegar a abrir o a distender los alveolos o todas las unidades alveolares que yo necesito para un buen intercambio gaseoso.
Tengan la premisa siempre de que el pulmón es heterogéneo. No se olviden cuando estudiaron relación BQ, no se olviden cuando estudiaron todo qué pasaba en el vértice del pulmón, qué pasaba en la base del pulmón, todas las distintas aristas que tiene el pulmón, ¿sí? Para poder llevar a cabo la respiración. Si hay algo heterogéneo, es el pulmón, ¿sí? Ahí estoy admitiendo. Si hay algo muy heterogéneo, es el pulmón. Una pregunta, ¿ustedes ven solo el power ahí? Claro, Sí, vemos profe, el solo el power. power. ¿Nada más? ¿No ven otra ventana ni nada? No, No. solamente el power. Listo, perfecto. Me voy a quedar ahí porque estoy más cómodo. Bueno, si no entienden, por favor anoten todo lo que no entienden y ahora en un ratito, que ya casi es una hora que estamos, en un ratito más cortamos y vamos con las preguntas y ahí sí nos vemos las caras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deducimos de todo esto siempre, sí? Que para tanto en la presión transpulmonar, siempre necesitamos generarla de alguna manera para poder asistirlo. Entonces, la premisa es generar una buena presión transpulmonar, ni más ni menos. Nosotros, en ventilación mecánica con presión positiva, ¿sí? ¿Qué hacemos? Generar una diferencia de presión transpulmonar, ¿dónde? Dijimos, en la vía aérea superior o en las vías aéreas. ¿Para qué? Para traducirla a la presión alveolar y abrir el pulmón. ¿Qué pasaba en ventilación espontánea? Pero ¿quién generaba esta fuerza? Antes de ventilación espontánea. ¿Quién generaba esta fuerza? El ventilador mecánico. Si yo hablo de la ventilación espontánea, pasaba lo mismo. Yo tenía que generar un cambio de presión a partir de generar un cambio, una disminución en la transpulmonar y una disminución en la alveolar para que se abra y en el alveolo y entre el aire. ¿Sí? Pero ¿quién generaba la fuerza? Los músculos inspiratorios. Ahora, la ventilación mecánica tiene la capacidad de hacer dos cosas importantes. O hacer todo el trabajo ella sola, como les dije en el primer cuadrito, ¿sí? No sé si ven el cursor acá. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Bien. O hacer todo el trabajo en ventilación controlada, otro nuevo concepto, ya vamos a entender por qué, otro concepto importante, o de generar algo compartido. ¿Y qué es compartido? Compartido es que esta diferencia de presión que se va a transmitir a la transpulmonar, que se va a transmitir al alveolar y que me va a permitir, siempre hablando de que estamos en presión positiva porque acá hay ventilación mecánica, ¿no? Me va a transmitir y me va a abrir el alveolo, pero acá el trabajo respiratorio va a estar compartido. Porque la mitad del trabajo, por decirlo de una manera coloquial, la va a hacer el respirador, ya saben cómo, y la otra mitad del trabajo la va a hacer el diafragma del paciente o los músculos inspiratorios del paciente. Porque tiene la capacidad, este aparato microprocesado, de permitirle al paciente meter sus propias respiraciones espontáneas. De hecho, lo ayuda y lo asiste y cada vez lo asiste un poquito menos. Cuando el paciente va mejorando y va respirando mejor por sus propios medios, nosotros vamos modificando el ventilador para que el paciente respire cada vez más solo. Les hago una analogía porque yo sé que ustedes son más traumatos, ustedes no, digo todos los kinesiólogos cuando hacemos la carrera, somos como más gráficos con lo traumato. Imagínense que una ventilación controlada es cuando el paciente lo llevamos en una silla de ruedas, ¿sí? Y decir una ventilación de soporte o una ventilación asistida, que ese es otro término que quiero que tengan en cuenta, ventilación asistida, y después viene la ventilación de soporte, que es parte de lo mismo, la idea es la misma.
Es decir, yo al paciente lo saco de la silla de ruedas y ahora lo dejo caminar, pero con 2 muletas. Supongamos que hablamos de ventilación asistida. Y cuando hablamos de ventilación de soporte, lo dejo caminar, pero con una muleta. ¿Sí? ¿Para qué? Para después sacarle esa muleta y que camine solo, y eso sería la ventilación espontánea. ¿Por qué les hago esta analogía? Porque quiero que entiendan de dónde sale la fuerza, en dónde sale el trabajo respiratorio que causa cada uno. Pero que se puede hacer de ambos, se puede hacer de ambos. Un poquito el respi, un poquito el paciente, y esa es la mayor, digamos, la mayor cantidad que nosotros tenemos de pacientes siempre asistidos. Los controlados son aquellos muy graves, que están en situación muy crítica, pero siempre tratamos y les permitimos que un poquito asistan para que su diafragma no se atrofie. Ustedes saben que todo músculo que no se usa se atrofia, y el diafragma no es la excepción. Entonces siempre vamos a tratar de mejorar su situación a través de la medicación, a través de todo el tratamiento, pero tratando de dejar que pueda usar su diafragma. Esta es la idea principal, no solo que quiero que les quede en esta filmina de la presión transpulmonar, sino además de cómo va a asistir el ventilador al paciente. Acá ya entramos directamente, les explico esto, un par de cositas más y cortamos porque esto les va a quedar y lo vamos a volver a retomar en clases más adelante. Cuando ustedes vean un ventilador, yo se los voy a mostrar, les voy a mostrar una animación de un ventilador, conseguí algo re lindo para otras clases. Van a ver que el ventilador tiene la pantalla del ventilador tiene un montón de números que nos da un montón de información. Algunos números los manejo yo, otros números los maneja el paciente, y van a ver curvas. Y las más importantes van a ser la de presión tiempo, que es la que ven arriba, y la de flujo tiempo, que es la que ven abajo, y falta otra que es de volumen, pero en este caso con este análisis a mí me alcanza. Acá les voy a dar un dato y un concepto muy importante de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica solo puede controlar un parámetro, una variable de control a la vez. Y hay solo 2 variables de control en cualquier ventilación mecánica, porque es el principio de la ventilación mecánica más importante que tienen que tener en claro. La ventilación, no importa, controlada, etcétera, la que sea, pero la ventilación mecánica puede controlar el volumen que le va a dar al paciente o puede controlar la presión que le va a dar al paciente. ¿Sí? Si controla el volumen, la presión va a quedar librada a la impedancia y a las características del sistema respiratorio de ese paciente, patológico o no, como esté ese paciente. Y si controla la presión, lo mismo va a pasar con el volumen. Si yo controlo la presión, el volumen va a quedar librado a las características del aparato de ese respiratorio y de todo lo que le esté pasando a ese paciente. Entonces, o controlo volumen o controlo presión. Premisa básica y fundamental. Tenemos un diagrama A, que ven acá, que son estas 2 curvas y dice ventilación controlada por volumen, y un diagrama B que dice, que me muestra 2 curvas y me dice ventilación controlada por presión. ¿Qué les quiero enseñar acá? Algo simple. Vamos acá a la curva de abajo, a la curva de flujo-tiempo. Como yo le voy a decir al ventilador, yo quiero que este paciente, vamos a hablar de un volumen corriente de un adulto. ¿Cuánto manejábamos? Si volvemos al cuadrito de volumen y capacidad de que vimos antes, sabíamos que más o menos 500 mililitros un adulto maneja. Entonces yo a mi ventilador le voy a dar, lo voy a setear, que es la forma en que se le dice programar, lo voy a setear o lo voy a programar para que al paciente le lleguen 500 mililitros de volumen. Porque voy a elegir el modo controlado, asistido, controlado o asistido controlado, depende, por volumen. El modo es controlado o asistido controlado.
De ahí puedo elegir por volumen o por presión. Bien, supónganse, yo elijo 500 mililitros de volumen para que le entren a ese paciente, un adulto, hombre, 40 años, 1,70 m, 80 kilos, etc. Lo típico. La curva de flujo-tiempo me va a mostrar algo muy, muy importante. Me va a decir que yo voy a tener un flujo constante, un volumen constante durante todo el tiempo que dure la inspiración. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es la inspiración, que está por encima de estas dos directrices que se cortan, ¿sí? Es la inspiración. Luego viene una pausa en la línea de base y luego viene este triángulo hacia abajo, este piquito hacia abajo, que es la expiración. Siempre fenómeno pasivo. Porque cuando es activo, ahí estamos en un problema. ¿Sí? Siempre este piquito sería la expiración. Y si nos vamos acá arriba a la curva de presión-tiempo en el mismo diagrama de A y B, de A, perdón, vemos que todo esto por donde va el cursor es la inspiración, hay una pausa, que es esa presión ahí que ven ahí, y esta línea que desciende me marca la expiración. ¿Cómo digo yo? Digo, bueno, si yo voy a controlar el volumen, el flujo, el volumen va a ser constante. Entonces, la onda, la curva en inspiración va a ser cuadrática. Va a ser siempre con esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen, supónganse que esta inspiración dure 1 segundo. ¿Sí? En este tiempo, ven que acá tengo la del tiempo, supónganse que yo también lo programo, digo que esta inspiración dura 1 segundo. Entonces, esta inspiración, acá tiene una pausa. Todo esto sería inspiración, ¿no? Todo esto de acá sería inspiración. Esta inspiración va a durar 0,75, esta embolada de flujo va a durar 0,75 milisegundos porque le voy a dar 0,25 milisegundos de pausa, que es lo que está acá, ¿sí? A veces le pongo, a veces no le pongo. Bueno, este dibujito tiene pausa. Entonces siempre el flujo va a ser constante porque estoy controlando por volumen. Miren lo que pasa en la curva de presión-tiempo. A medida, yo dije que el volumen va a ser constante y el flujo va a ser constante, pero ¿cómo es que no se pueden controlar las dos a la vez? Se ve claramente en esta curva. ¿Por qué? Porque mientras yo abajo digo que mantengo un volumen constante, la presión varía. Porque miren cómo crece la presión. No es constante la presión acá, la presión crece. Está en un factor, está como en una curva ascendente. Hasta llegar ¿a dónde? A un pico que se corresponde con ¿qué? Con este de acá abajo, ¿qué quiere decir? Que ya me entregó los 500 que yo le había pedido, ¿sí? Luego viene una deflexión chiquita, que es la pausa, que es la misma que vemos acá abajo, y luego el ventilador cicla, esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante, que es ciclar, y sobreviene la expiración, ¿sí? Ven, ahí les marco la expiración y ahí les marco la expiración. ¿Está? Entonces, así tan simple les puedo explicar que el volumen, cuando yo controlo el volumen va a ser constante en una curva de flujo y la presión va a variar. Pero ¿qué pasa si yo me voy acá, al cuadrito B, y digo que estoy controlando por presión? Voy a ver que en la curva de presión, ¿qué va a pasar? Yo dispongo una presión para que sí o sí esa presión sea constante, ¿sí? Fíjense cómo en esta curva de presión-tiempo acá arriba, a la derecha, es constante, es bien cuadrática, porque estoy controlando la presión. Entonces, todo el tiempo inspiratorio, acá por ejemplo no tengo pausa, todo el tiempo inspiratorio, todo este segundo que dura la inspiración, le doy la misma presión. Entonces, maneja siempre la misma presión. Pero miren lo que pasa con el volumen. Miren lo que pasa con el volumen. Me hace una curva desacelerada.
¿Y por qué? Si ustedes se vuelven a pensar en cuanto yo inflemos un globo con el pensamiento, yo inflo un globo, lo inflo constantemente con la misma fuerza, soplo, inflo. Al principio, por más que yo siempre tenga la misma fuerza y le ponga la misma cantidad de aire, voy a poder ingresar más cantidad de flujo con la misma presión, pero cuando el globo ya se está llenando, ¿sí? Que le sigo metiendo la misma presión, cada vez que va a pasar, ¿va a entrar la misma cantidad de volumen? No. ¿Por qué? Porque el globo se está inflando y está llegando a su capacidad máxima y ya no puede estirarse más. Ya pierde su capacidad de deformarse. Ya está llegando a un límite. Entonces, a medida que yo voy ingresando la presión, que acá se mantiene constante, primero ingreso una cierta cantidad de volumen, pero ese volumen cada vez va a ser menor porque yo con la misma presión cada vez voy a poder meter menos volumen. ¿Por qué? Porque mi alveolo se está llenando y va a estar lleno. Entonces no me va a permitir el ingreso de más volumen. ¿Sí? Luego va a ciclar y va a sobrevenir la expiración, que por lo general las expiraciones son más largas. ¿Sí? Siempre duran, por lo general dura nuestra inspiración, expiración normal, nosotros inspiramos en 1 segundo y expiramos en 2. A esto se le llama relación IE, que también lo vamos a ver más adelante porque es otro parámetro que nosotros vamos a tocar. Siempre vamos a tener una IE en donde el tiempo inspiratorio vamos a tratar de que sea siempre menor al tiempo expiratorio. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al pulmón y a todas esas zonas totalmente heterogéneas que se puedan vaciar. Bueno, chicos, vamos a dejar acá, ¿sí? Porque son las 9:15, ya hace 1 hora y cuarto que estamos, entrecortada y todo, y creo que me parece que es un montón. Yo ya estoy recansada. A ver, espere que voy a poner acá. Bueno, ¿estamos? ¿Me escuchan? Si quieren activar los micrófonos. ¿Se entendió? Fue muy difícil, es tedioso, es un tema súper aburrido pero bueno. ¿Se entendieron los conceptos? ¿Cómo de a poquito vamos mezclando lo normal con lo de la ventilación mecánica? ¿Se pudo Sí, entender? profe, yo entendí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo de lo que vimos? ¿Algo que no les quedó demasiado claro? Bueno, me alegro. Todos me están diciendo que sí. Lo importante de esto, Profe, sí, eh, ¿vio cuando decía sobre las diferentes ventilaciones, que estaba la mecánica, estaba la de soporte y la espontánea, sí, que las había comparado con la silla de rueda, la muleta y el que el paciente ya caminaba? sí. Me faltó una de las muletas, una de las ventilaciones. ¿Qué es lo que te faltó? Tengo la ventilación de soporte, que vendría a ser la que el paciente con las dos muletas, ¿no es cierto? Bien, mira, es así. En ventilación mecánica, vos podés controlar toda la ventilación. No confundas ventilación con respiración, eso tiene que estar claro. Vos podés Sí, controlar toda la ventilación. ¿Qué controlás en la ventilación? De todo lo que estuvimos hablando. Vos controlás la inspiración. Le cambias un montón de parámetros a la inspiración, ¿sí? sí, Porque la expiración tiene que ser pasiva.
Cuando vos decís, yo voy a dar una ventilación controlada, el ventilador se va a hacer cargo de todos los parámetros que tengan que ver con la inspiración. Va a controlar todo. Frecuencia, relación tiempo, ciclado. Va a controlar todo. Hay un montón de parámetros. No se los quiero nombrar ahora porque van para otra clase y tiene un montón. Pero va a controlar todo. El paciente no va a hacer nada. Se va a dejar llevar. Cuando yo pueda mejorar un poquito la condición del paciente a través del tratamiento, etcétera, etcétera, el paciente comience a movilizar y a contraer su diafragma y empiece a meter sus propias respiraciones, voy a pasar a otro modo. El primer modo que hablamos es el modo controlado. Voy a pasar a otro modo, que es el modo asistido controlado. Dentro de ese modo asistido controlado, yo voy a controlar muchas variables, todas también, pero le voy a permitir al paciente que meta sus propias contracciones, modificando los parámetros para que él se sienta cómodo y respire acompañado del ventilador. Sí, Y sí, cuando, eso, ¿se entendió? Y cuando sí. yo veo que el paciente mejora aún más, porque mejora su clínica, mejora las causas que lo llevaron a la ventilación, mejora su contracción diafragmática, mejora todo eso, voy a ir a algo mucho más, digamos, permisivo, que es la ventilación de soporte, también llamada en algunos libros ventilación espontánea, no se confundan, no les quiero decir espontánea porque no es que respire solo, sino que el ventilador lo soporta. Es cuando le da una sola muleta, por decirlo de alguna forma, Sí, hay un montón de parámetros que yo ya no programo. Yo programo un par de cosas y el paciente directamente, el resto lo maneja él. sí, Así, eso era lo que... bien, dentro de la ventilación espontánea mecánica, ¿no? Ventilación Sí. mecánica espontánea, hay un montón de variables y un montón de situaciones y un montón de tipos de situaciones en los que yo me puedo manejar con un paciente despierto y me colabore. Incluso, muchas veces la utilizo con una máscara especial y hago lo que se llama ventilación no invasiva. Porque a diferencia de la ventilación invasiva, la ventilación invasiva se llama así porque el paciente tiene que tener un tubo endotraqueal o una cánula de traqueotomía, que eso se llama vía aérea artificial, para poder conectarse con el ventilador. ¿Sí? Sí, era eso lo que me quedó haciendo ruido. Bien, eso lo vamos a volver a ver porque es parte de unas clases más adelante. Lo que pasa es que esta clase de fisiología es muchísimo y va a estar seguro que nos va a llevar 2 clases más. Pero bueno, una vez pasado toda esta parte que es bastante densa, vamos a ir a la parte de ventilación que es más linda y más dinámica y vamos a, yo incluso acá, pudiendo dar la clase acá en el trabajo, puedo acceder a un montón de materiales que tengo, que yo los llevo a clase, pero bueno, los tengo acá y podemos hacer la clase mucho más didáctica y más linda. Pero bueno, ¿alguna otra duda que quieran preguntar? Todo lo que dije está escrito en el apunte que les mandé porque el PowerPoint está hecho en base a ese apunte, que no es un apunte, es un capítulo de un libro. Profe, ahí en el chat de acá han escrito también. ¿Dónde? En el de la... Acá en el Meet. Ay, chicos, soy media de madera, pero bueno, le ponemos mucha onda. Mi pregunta es, ¿en qué va a variar si se elige controlar el flujo, el volumen, bien, o la presión?
Mirá, es una gran pregunta esa, es una muy buena pregunta. Tiene que ver con todo lo que les estuve hablando de tratar de que, primero, lo que hablamos al principio de lograr intercambio gaseoso, porque si yo no logro intercambio gaseoso, me quedo sin paciente, porque el paciente es hipóxico, fallece y estoy al horno. Entonces, lo primero es las patologías que vamos a estudiar. Yo sé que ustedes saben mucho de respiratorio porque han tenido respiratorio y están viendo patología respiratoria. Yo les voy a pedir que por favor estudien detenidamente, cuando estudien las patologías respiratorias, la fisiopatología, esa parte histológica que les dice cómo se daña el pulmón o cómo se daña esa vía aérea para no permitir la respiración. ¿Por qué? Porque en base a esa patología es que muchas veces decidimos, quienes manejamos la ventilación mecánica, qué vamos a elegir. Porque a veces yo tengo ciertas condiciones para manejar al paciente con presión y tengo un libro que me dice, mirá, este paciente con esta patología se maneja de esta manera, y en la práctica muchas veces uno maneja al paciente como puede, porque la patología es tan grave que no me permite del todo poder adaptarlo a esta situación de ventilación mecánica para que pueda yo primero tener una buena oxigenación y después, cuando el paciente se despierta y empieza a respirar por sí solo, no es fácil respirar con una bombilla en la boca. El tubo endotraqueal es muy incómodo, la tráquea es un poquito más cómoda, la traqueostomía, perdón. Pero no es fácil ventilar por una vía aérea artificial si yo me estoy despertando, si yo estoy empezando a querer respirar como yo respiré siempre sin toda esa aparatología. Entonces ahí es donde tengo la opción de manejarme tanto por la patología del paciente, que a veces puede ser pulmonar, a veces no, depende, o también perdón, el hecho de cuando el paciente comience a despertar y empiece a competir con el respirador, porque el paciente empieza a competir con el respirador. El paciente empieza como a querer manejar otros volúmenes, no lo que yo les doy, porque se empieza a sentir incómodo. Entonces, ahí es donde estas son todas a grandes rasgos las situaciones que a mí me llevan a elegir una u otra cosa. Yo quiero que ustedes imaginen que esto es absolutamente dinámico. Yo entro a un paciente, lo ventilo por volumen y quizás a los 5 segundos, 10 segundos tengo que ventilarlo por presión. Y quizás al otro día tuve que cambiarlo otra vez a volumen. Y quizás estuvo 3 días a volumen y después empieza a estar asincrónico y no lo puedo ventilar por volumen, no puedo conseguir que al ajustar los parámetros él se sienta cómodo o me responda o cumpla ciertos requisitos que yo necesito que se cumplan para que esté funcionando la ventilación mecánica y lo cambio a presión, ¿sí? Entonces, eso es totalmente dinámico. No es que yo programo una vez el respirador, quedó y chau. No, es el minuto a minuto. El rating, el segundo a segundo, el minuto a minuto de cómo ese pulmón, de cómo ese sistema se va comportando. Y ahí está lo difícil de la ventilación mecánica, chicos. Adaptar la ventilación mecánica a la patología, al paciente y a la necesidad del paciente física y a veces psíquica. Porque otra cosa también es cuando el paciente se despierta, ¿sí? Y empieza a decir qué está pasando, tengo un tubo en la boca, respiro con una máquina, ¿dónde estoy? Y toda esta situación también es difícil, ¿sí? Bueno, no sé si está contestada la pregunta. Carla. Profe, Sí. ¿cómo sabe cuando lo pasa de volumen a presión? ¿Qué respuesta le da el paciente para saber que hay que cambiar ese parámetro? En realidad, no es que vos sabés, vos vas probando cómo ventilarlo, pero vos tenés toda una aparatología y una grilla de botones o pantalla táctil, que son los últimos que nos han llegado ahora. Tenemos unos respiradores nuevos que con toda esta pandemia han llegado, que son espectaculares, y vos cambias los parámetros. ¿Y cómo sabes cómo él te responde si es tu pregunta? Porque vos aprendés a leer el respirador. Vieron la mala costumbre. Aprendés a leer el ventilador.
aprendés a leer las curvas. Esas curvitas que yo les presenté, uno las empieza a aprender a leer con los años y con la especialización y con muchísimo estudio y conocimiento de la patología y muchísimo estudio, porque ventilación mecánica es algo que uno nunca termina de estudiar, porque cada paciente es un mundo aparte. Entonces, vos vas leyendo toda la información que te tiran esas curvas, vas leyendo los números que ves, los números del paciente, vas leyendo el monitor que tiene el paciente, ¿sí? Cuando yo les di las 2 primeras unidades, les dije que en la parte de monitoreo el paciente está conectado permanentemente a un monitor porque estamos en terapia, estamos en paciente crítico, entonces siempre está monitorizado el paciente, tiene muchos electrodos pegados y tiene un monitor exclusivo de signos vitales y otras cuestiones también. Cuando yo saco un gas arterial y voy, lo proceso y veo el pH, veo la PO2, veo la PCO2, veo el bicarbonato. Entonces ahí, con toda esa información, yo me doy cuenta si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Lo más rápido es mirar las curvas del ventilador. Y es lo más difícil, lo que te lleva muchos años aprender a leerlas en cada patología particular y encima en cada paciente en particular, en cada anatomía en particular. Entonces, de esa manera es la más rápida, pero bueno, tenés un montón de elementos para darte cuenta que tenés que cambiar o modificar algún parámetro del ventilador. No es fácil, es lo que te lleva la experticia de los terapistas que hacemos, los que hacemos terapia respiratoria como yo, te lleva toda la vida aprender esto porque cada paciente es un mundo. Entonces, todo el tiempo estás sobre el ventilador tratando de cambiar cosas. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Siempre quiero que se queden con esta idea, que es algo totalmente dinámico, chicos, y siempre lo vamos a estar adaptando para que tengamos una saturación buena, para que tengamos una frecuencia respiratoria aceptable, para que tengamos una frecuencia cardíaca aceptable, para que tengamos una presión arterial aceptable, y esto se los digo porque más adelante ustedes van a ver que apenas conectamos un paciente a ventilación a la presión positiva, lo primero que cambia es el sistema cardiovascular. Y eso es un efecto fisiológico único de la ventilación mecánica y uno de los más importantes. Y que obviamente hay que tener en cuenta porque si estamos conectando a alguien a una ventilación mecánica en terapia intensiva, lo digo, en terapia intensiva, hago la salvedad, es porque el paciente no puede respirar solo. Entonces, no puede ventilar solo, no puede respirar solo. Entonces, estamos ante una situación grave, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo que necesiten. Yo les prometo que las clases que vienen van a ser muy aburridas, pero después, cuando hablemos de ventilador, pura y exclusivamente va a ser un poquito más divertido y también puedo hacer una clase con todos los elementos que tengo acá. Pero bueno, quedan por lo menos 2 clases medias aburridas. La próxima clase nos vamos a juntar el día martes en nuestro horario de clase a las 20. Y yo voy a hacer como hoy, les voy a mandar el enlace y bueno, espero que no tener problemas con internet. Dudas, preguntas, lo que quieran preguntar. También me pueden preguntar por el chat, me pueden preguntar por el WhatsApp, por correo, lo que necesiten, por el chat, por el foro del campus. Hoy dejé noticias en el foro del campus para aquellos que van a recuperar la tarea. Enseguidita les voy a estar mandando mañana quizás algo para que sepan cómo vamos a ir trabajando tanto en la recuperación de esa tarea como para todos, porque va a ser una información valiosa para todos. ¿Dudas, preguntas? Grillito. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase. Y bueno, espero que les haya servido. Tienen todo para leer, tienen el apunte para leer ya subido al campus. El que no pueda acceder al campus y lo necesite por otro lado, me pide y se lo mando por correo, no hay problema, ¿sí? Así que lo que necesiten a su disposición, me tienen en el WhatsApp.
Así que bueno, lo que necesiten, si quieren hacer alguna pregunta, si no, doy por terminada la reunión. Bueno, chicos, nos vemos el martes a las 20 la próxima clase. Chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.